El Diablo es un genial compositor. Lo van a demostrar hoy nuestros geniales, como siempre, Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, diabólicas noches. Porque vamos a hablar de la música del Diablo. Claro. O de música que se atribuye, en cierto modo, al Diablo. No su autoría directa, o bueno, por lo menos la indirecta. De música clásica hablamos, ojo, no hablamos del rock moderno, no hablamos de eso que le gustaba tanto a algunos cardenales, que también se puede, ¿no? Que también se puede. Pero bueno, la base de la música y el origen está en esa música clásica y en esa música que en ocasiones se atribuye al Diablo, Jesús, y en principio tenemos que hablar del Trino del Diablo, que es una de las obras de Tartini. Exactamente, la obra, por decirlo así, eso sí. que compuso bastante más, hasta 125 conciertos. Pero en concreto esta sonata es la que le inmortalizó a Giuseppe Tartini, un violinista y compositor italiano, nacido en el antiguo Pirano, en Italia, que actualmente, si hubiera nacido en la misma localidad que hubiera nacido, sería Eslovenia, ¿no? Que es el Pirán esloveno. Y alrededor de este personaje, ya sabéis que bueno, muchas veces en los monográficos hemos tocado muchos temas de ciencia, de historia, de literatura, pero la verdad que la música clásica siempre ha quedado un poco relegada, y eso que tiene mucho que decir y mucho que oír, ¿no? Hablando de música clásica, por supuesto. Y se nos ocurrió que uno de estos monográficos podría ser, ni más ni menos, que esta inspiración directa a través del Diablo, por lo menos es lo que aseguró Giuseppe Tartini, y luego enlazándolo con otro compositor italiano posterior, que es Paganini, del que se comentaban ciertas cosas siniestras por el aspecto que luego detallaremos, y que decían que había hecho un pacto con el Diablo porque no se podía ser tan bueno tocando el violín. Así que yo creo que el Trino del Diablo, esta sonata de Giuseppe Tartini, sí se merece este monográfico porque tiene un porqué dentro de estos monográficos que estamos haciendo en esta temporada, donde hay parte de historia y parte de leyenda. Pues se tejió toda una leyenda alrededor de una partitura clásica que no es muy conocida. Es cierto que Giuseppe Tartini no es muy conocido, esta partitura tampoco es demasiado conocida, además ahora la vamos a escuchar, y luego contaremos un poco la historia de cómo le surge esta composición sublime, gloriosa, pues al igual que otras veces cuando hemos hablado de serendipia, fíjate cuántos descubrimientos están en función de un sueño. Dos cuestiones curiosas, y es que antes de empezar a oír la música, y es que primero de todo está relacionado además con las serendipias, puesto que, como luego veremos, Giuseppe Tartini compuso el Trino del Diablo cuando estaba realmente obsesionado con lograr una composición de armonía perfecta. Y lo segundo, que es una composición que está directamente también relacionada con el fenómeno de los libros revelados. ¿Por qué es una composición revelada, aunque sea por el diablo, según manifestaron después? La verdad es que es una composición extraña y es difícil de tocar, por eso quizás tampoco es muy conocida y muy famosa, aparte que existe sobre una leyenda que luego es de lo que vamos a hablar. Yo creo que lo mejor es escucharla, ¿no? Si os parece, sí. Vamos a escuchar cómo suena el Trino del Diablo. Dicen que suena así gracias al Diablo, o que fue este personaje desde sabe Dios dónde, o quizá Dios no, pero desde algún lugar en las tinieblas o en el infierno quien inspiró esta música. Bueno, se metió en su sueño, ¿no? Se metió en su sueño. Vamos a contar la historia porque es curiosísima, ¿no? Y además es interesante de cómo se produce a veces la génesis y la inspiración de obras sublimes, en este caso este Trino del Diablo. Bueno, pues estamos hablando de Tartini, que en ese momento, cuando lo compone, solo tenía 21 años, era una persona, como decía Carlos, muy obsesiva, en fin, tiene una vida muy novelesca. Un genio, un especialista en acústica y en sistemas de armonía. Sí, sí. De hecho, tenía una escuela de violinistas que se convirtió en una de las más importantes de Europa. Entonces, en su juventud, antes de que llegara a tener esa fama, ese renombre, bueno, un renombre que, por desgracia, no ha pasado, ¿no? Por lo menos a la posteridad, de la forma que a él le hubiera gustado. Pero bueno, sí tiene su hueco dentro de la música clásica italiana. Bueno, pues él, de joven, estaba destinado a ser sacerdote. De hecho, sus padres estaban obsesionados que Tartini tenía que ser un sacerdote. De hecho, estuvo estudiando para eso, ¿no? Para sacerdote. Pero bueno, sí que le sirvió para recibir sus primeros estudios musicales. Gracias a eso aprendió a tocar el violín, en fin, aprendió armonía, aprendió a escribir música, ¿no? En un pentagrama. Y él quería algo más, es decir, eso de los hábitos sacerdotales no le iban, y lo que le iban eran las faldas de mujeres, y bueno, pues él era un poco calavera en su momento, sí, era proclive a los placeres de la vida,
Estudió leyes en la Universidad de Padua, donde logra esa la gran maestría, no solo del violín, sino con la esgrima, porque bueno, era bastante pendenciero, claro, como solía ser un poco en aquella época, era gente vividora en todos los sentidos, lo que pasa que tenía esas facultades para la música. Bueno, pues lo que ocurre es que después de la muerte de su padre, en 1710, él se queda un poco liberado de esa obligación de ser sacerdote y empieza a tener devaneos sexuales con una bella mujer que se llamaba Elisabetta Premazzore. Bueno, pues esta mujer, que por supuesto su padre en su momento... Esta no es el diablo todavía. No, todavía no. Cuento un poco la historia de cómo surge todo esto. Bueno, la verdad que le ocasiona más de un problema por lo que voy a contar ahora, ¿no? Bueno, pues él se enamora de Elisabetta, se casa, por supuesto su padre nunca había visto con buenos ojos esta unión cuando eran todavía novios, y no lo había visto con buenos ojos porque su padre, que esperaba lo máximo de Tartini, de su hijo, de Giuseppe, él quería pues, que llegara a las máximas prebendas, ¿no? Y esta mujer pues era de clase social baja, en fin, tenía una diferencia de edad considerable y no le gustaba. El hecho es que se casa. Pero mira tú por dónde. Desafortunadamente, Elisabetta era la favorita del poderoso cardenal Cornaro. Mira tú por dónde. El cardenal era cardenal, pero también tenía sus debilidades. Y entonces acusa a Tartini de secuestrarla. Así que Tartini se tiene que poner los pies en polvorosa de Padua, se tiene que ir y se refugia en el convento de San Francisco de Asís. Ya estamos en Asís y ahí tiene una serie de inquietudes. El hombre quiere buscar la perfección musical, no sabe muy bien a qué dedicarse, si ser un espadachín, si ser violinista, si seguir a ultranza ese amor con esta mujer que es la amante del cardenal Cornaro. En fin, tiene una serie de líos tremendos. Y allí es donde ocurre el hecho. Claro. Él, como estaba obsesionado con la armonía y con la acústica, buscaba la composición perfecta. Él sabía que no era un mal compositor, aunque no es evidentemente uno de los primeros de la historia, pero en su obsesión con la composición perfecta, tuvo un sueño. Y en ese sueño... Estamos hablando de una noche de 1713. Sueña con el diablo. El diablo se le aparece con un atuendo muy bonito, perfecto. Se le aparece en forma humana. Se le aparece en el sueño. Sí, en forma humana, pero de diablo. Sí, pero diablo. O sea, él sabe que es el diablo perfectamente. O sea, no hay una añaganza, no está oculto. Es decir, el diablo se le presenta como se presenta siempre, atractivo y tal, pero es el diablo. Y le ofrece un pacto. Le da un violín con el cual puede tocar una melodía que será perfecta. A cambio, Giuseppe le tiene que dar lo que pide siempre el diablo en estos casos, el alma. Giuseppe, que no era precisamente un tipo que duraba mucho, tardó creo entre 3 microsegundos y 2 microsegundos en decir que sí, y entonces el diablo fue el que tocó la melodía. Tocó una melodía perfecta, con destreza, con habilidad. Bueno, el músico va vean la perfección absoluta que acaba de encontrar. Y les sorprendía además muchísimo en su sueño el que como el diablo, a un ser tan malvado, podía hacer algo tan hermoso y tan perfecto. El caso es que, en cualquier caso, el diablo se transformó de repente en una persona hermosísima, además de bien vestido, elegante y educado, como esa variante del diablo muy moderna, y al día siguiente, al despertar, hay algo nuevo. Y es que, al igual que le ocurre a Niels Bohr cuando descubre el átomo, o que le pasa a Fleming cuando ve el moho extraño sobre el cristal, acaba de tener una serendipia de las más raras del mundo. Una serendipia que es en sí mismo un libro revelado, porque Tartini de repente se coge una pluma, se pone delante de un papel y escribe la melodía que el diablo ha tocado en su sueño la noche anterior. Pero, un pequeño problema. Cuando empieza a tocarla, descubre que algo no va bien, que no es exactamente la misma que había oído en el sueño, sino que había algo diferente, y sobre todo, había un nuevo objeto en su habitación, algo que le llamaba la atención, porque Tartini era como buen matemático y como buen músico, porque lo era, un especialista en ritmo y acústica. Él sabía perfectamente que aquello no estaba en la noche que él se durmió en su habitación. Y lo sabía porque no se trataba de algo elemental, de un objeto pequeño, sino de un violín muy bonito, de color caoba, que brillaba como si fuera un hechizo, era hipnótico. Entonces él está obsesionado con el violín y lo coge. Ya al tocarlo, una y otra vez hasta que llega la noche, descubre que no salía exactamente como la melodía de su sueño, que era parecida, pero no exactamente igual. Así que, de esa manera, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Además es una cosa curiosa porque este es un sueño real, es decir, él quedó obsesionado por este sueño y de hecho se lo cuenta uno de sus amigos, que es Jerónimo Lalande, que era el astrónomo francés, un astrónomo muy conocido de aquel momento, y se lo cuenta y
Por eso tenemos el testimonio más o menos fidedigno de lo que Tartini pudo escuchar en aquella noche, ¿no? Y él le dijo textualmente, dice, tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que me quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Entonces, él se despierta con la obsesión de que tiene que transcribir perfectamente aquello que había escuchado, pero evidentemente cuando tú te despiertas, nunca recuerdas exactamente lo que has soñado. Es decir, él tiene como retazos... Y fíjate la complejidad de una composición musical. Y mucho más, ¿no? Entonces, bueno, compone la sonata y él reconoce que ni de lejos es la mejor que jamás haya escrito, pero la denomina la sonata del diablo, sencillamente por estas circunstancias que acabamos de comentar, y le resulta tan inferior que le reconoce a su amigo Lalande. Dice, fíjate, no se parece casi en nada, bueno, algo se parece a lo que él escuchó en el sueño, que me hubiera gustado en ese momento romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre, porque no fui capaz de transcribir literalmente aquello que escuché. Es decir, aquello que escuchó fue tan hermoso que le marcó para una vida. Es decir, 1713 es un año de inflexión, porque a partir de ahí es verdad que ya empieza con su carrera musical, ya deja de tener otro tipo de obsesiones y se dedica de una forma totalmente directa y prácticamente a tiempo completo a la música. Bueno, pues lo que le marca realmente es ese sueño en la noche de 1713 y lo que le marca es esa composición que luego se convierte en esta sonata y que yo creo que es bueno que la podemos escuchar ahora.